Hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Es un gran gusto y darles la bienvenida a todos ustedes a esta entrega de Reencuentro con la Vida. Tiene el grato gusto de saludarles su anfitrión, Pedro Caballero, invitándoles a que disfrutemos juntos de la riqueza de Dios que podemos extraer de su palabra. Sean una vez más bienvenidos a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Y ahora escucharemos el Salmo 137. Este es un salmo anónimo escrito en tiempos de exilio, fuera de su tierra. Vemos aquí cómo una persona escribe allí, en ese confinamiento, en un país extranjero, viviendo un estatus de esclavitud. En el exilio, esta persona llora por la amargura del cautiverio. Quizá la tristeza nos haga difícil imaginar que volveremos a entonar cánticos de gozo. Quien vive en momentos de aflicción, en momentos de penurias, nunca creerá que volverá a sonreír, que volverá a tener esperanza, que volverá a abrazar sus sueños, que volverá a disfrutar de la plenitud, que volverá a soñar, que volverá a vivir. Salmo 137. Cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos a sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos, colgábamos nuestras arpas. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar, nos pedían estar alegres. Querían oírnos cantar, querían que les cantásemos canciones de nuestra tierra. Jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua si por estar alegre dejo de pensar en ti. El día que Jerusalén cayó, los edomitas gritaban: acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Dios mío, no te olvides de esos gritos. Un día, ciudad de Babilonia, también tú serás destruida. Dios habrá de bendecir a los que te paguen con la misma moneda. Dios habrá de bendecir a los que agarren a tus hijos y los estrellen contra los muros. El Salmo 137 es un salmo de añoranzas, es un salmo de lamentos, es un salmo de aflicción. Los así llamados salmos imprecatorios resultan muy chocantes, es decir, esos salmos que expresan fruto de esas emociones internas de amargura, de dolor, de tristeza, de aflicción, de impotencia. Se puede evidenciar una expresión libre del deseo hasta de maldecir al adversario, al enemigo. Al fin y al cabo, los salmos son escritos por seres humanos que manifestaban su dolor en los tiempos de angustia, así como manifestaban la alegría en tiempos de plenitud. Sí, esos son los salmos. Es la libre expresión de aquellos que derraman su corazón ante Dios. Bueno, es un salmo bastante fuerte, es un salmo de mucho dolor, es un salmo de aflicción, como así lo decíamos hace un momento.
Este es un lamento admirable desde el exilio. El escritor, el que escribe, el poeta, el salmista, va escalando la temperatura emocional hasta llegar a desear que Dios declare bienaventurado a cualquiera que mate a un niño babilónico. Para mucha gente, este deseo parece demasiado amargo. Algunos dirán, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que aparezcan cosas así en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que se escribiesen cosas así? En otros salmos encontramos a David y a otros salmistas como Asaf y otros de los que forman parte de los escritores de los salmos, que en momentos de angustia expresan deseos de destrucción para su enemigo. Que lo maten, que desarraiguen su casa, que maten a su familia, que nadie se acuerde de él. Bueno, tantas cosas. Ese es el deseo que parece demasiado amargo. Sí. Es tan demasiado fuerte, tan demasiado duro como para tener un lugar en la Biblia. ¿O acaso no se supone que los hijos de Dios deben amar a sus enemigos? ¿No se supone que uno debe orar por los que los persiguen a uno, según el sermón de las bienaventuranzas? ¿Por qué desear mal a la gente que nos hace mal? ¿Por qué pagar mal por mal? Bueno, son emociones amargas expresadas con dolor. Aún en el Antiguo Testamento no se debe tratar al enemigo despiadadamente. Sí. Para encontrar una respuesta debemos ir al tribunal, en el que más y más jueces permiten que las víctimas de un crimen den su testimonio previo a la sentencia. Una madre que ha perdido a su hijo en manos de un asesino puede manifestar emociones salvajes, quiere desear que lo maten también, tiene sed de venganza al ponerse en pie y reclamar justicia para que lo sentencien con la muerte. Aún así, es necesario que la corte la escuche. Solamente ella sabe cabalmente lo que ha perdido. Solamente ella siente todo el ultraje del crimen. Estos salmos que expresan el deseo de que se le haga daño a aquella persona que actuó mal con alguien en particular. Esos salmos imprecatorios. La palabra imprecatorio significa o implica o denota un deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia. Esos salmos que desean mal a otros. Estos le dan voz a tales testimonios de las víctimas. Y especialmente es la libertad que tiene una persona de abrir, de desahogar su corazón ante Dios, el juez de jueces. Siempre presuponen que el castigo que piden es merecido. Por ejemplo, podemos encontrar cosas interesantes en el Salmo 109, escrito por David. Textualmente dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Encontramos, por ejemplo, lo que dice el versículo 14: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Dice el versículo 20: sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. Este salmo le desea el mal a aquellos que actuaron mal. Dice: pon sobre él al impío y a Satanás esté en su diestra. Cuando fuese juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Bueno, es duro lo que vemos aquí, pero vuelvo y reitero, es la libre expresión de un corazón que expresa dolor y amargura. El Salmo 137 fue escrito en el marco de la angustia similar. Como nación, Babilonia se había caracterizado por asesinar sanguinariamente y merecía el castigo adecuado.
La Biblia dice que Dios oye el clamor de los inocentes y Él promete castigar a quienes lo han herido. Aún teniendo en cuenta toda su enseñanza acerca de perdonar a los enemigos, Jesús no cambió esa idea de justicia. Enseñó que la justicia era ejecutada por Dios después de la muerte. Para los israelitas del Antiguo Testamento, solo tenían ideas muy vagas acerca de la vida después de la muerte. Es Jesús quien empieza a hablarnos con detalles acerca de la resurrección, de la eternidad. Para ellos, la justicia tenía que ejecutarse en esta vida, ante sus propios ojos. Y estaban muy aferrados a parte de las enseñanzas que habían en la ley, como era el ojo por ojo y el diente por diente. Sí. Estos deseos de venganza, de desquite, estos deseos de ver con sus propios ojos a aquellos que le hicieron daños, que caigan, que perezcan, que sean ajusticiados. Bueno, eso lo derramaron a través de los salmos imprecatorios. Salmos que desean mal a aquel que me hizo mal. Y por eso los encontramos en el libro de los Salmos. Pero bueno, surge una pregunta, queridos oyentes. ¿En dónde queda la misericordia? ¿No es nuestra obligación perdonar y amar a nuestros enemigos? ¿Cómo hacer compatible a los salmos con esta verdad y esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos hace, que el mismo Dios expresa con respecto a la misericordia? El mismo Moisés decía: tú que eres grande en misericordia y tardo para la ira. Bueno, queridos oyentes, hay tres cosas que es necesario decir. En primer lugar, aunque no se detecta ninguna misericordia en este tipo de salmo, eso no quiere decir que la gente que los escribió careciera totalmente de misericordia. Por ejemplo, David, a quien se le atribuyen algunos de estos salmos fuertes, de estos salmos que piden maldición sobre sus enemigos, demostró una misericordia extraordinaria hacia personas como por ejemplo Saúl, su enemigo vengativo. Este tipo de salmos es el símbolo de corazones en crisis que experimentan un dolor sin límites. Reflejan honradamente el sentir de la gente. La vida de los escritores a veces equilibran estos gritos de dolor con su propia compasión personal. En segundo lugar, los salmistas escribieron antes de que Jesús ofreciese perdón a todos al morir como Hijo de Dios. En lugar de decir: Señor, castígalos a todos. Señor, mira lo que me han hecho. Señor, mira a esta multitud desagradecida, ingrata, que no merece nada. No. ¿Cómo concluye Jesús sus días para perfeccionar la obra redentora? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra que Jesús dijo, la primera expresión que Él mencionó cuando fue izado en la cruz, cuando fue crucificado. La primera expresión de esas 7 palabras que Él dice allí antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún hoy en día, mucha gente encuentra fácil aceptar la enseñanza de Jesús acerca del perdón a los enemigos, porque significa perdonar a violadores, a abusadores de niños, a asesinos en masa. Bueno, si empezamos a hacer una lista, nunca terminaremos. Solo podemos perdonar porque Jesús pagó el precio de sus crímenes. Los salmos que piden venganza expresan lo repugnante de la violencia y de la injusticia. El que no entiende la profundidad de esto, no puede entender la profundidad del perdón de Dios ofrecido libremente a cualquiera que pida misericordia. Dios no está simplemente permitiendo que la gente quede libre impunemente por detalles técnicos. Él oye el clamor de las víctimas y además lo comparte. En Jesús, Dios fue la víctima, golpeada, maldecida, ejecutada, tratada sin misericordia. Hay que notar que en el Nuevo Testamento se citan 2 de estos salmos imprecatorios. Estos salmos que desean el mal a aquel que actuó mal. Bueno, lo hace al referirse a la traición perpetua por Judas contra Jesús. Estos salmos hablan de la amarga injusticia y Jesús sufrió la injusticia más grande.
Si seguimos el ejemplo de Jesús, no nos animaremos a usar estos clamores de venganza cuando pensamos en nuestros enemigos. Estos salmos no están allí para que nos apropiemos de ellos, como sucede con otros salmos de los cuales sí tenemos que aferrarnos y que sirvan de referente y de inspiración para nosotros. Por supuesto que sí. Es algo interesante que cuando uno lee estos salmos, que desean, que maldicen, que expresan su pataleo, su angustia, su amargura, el extracto de su enojo, de su impotencia, de su resentimiento, es una forma de liberarlo propiamente del corazón. La mayoría de estos salmos siempre expresan a alguien que exhaló, que descansó, y terminan alabando, adorando a Dios y reconfirmando que en Dios está puesta su esperanza, su confianza, y saben que Dios hará justicia. La Biblia reitera que no es de nosotros la venganza, que el Señor es quien se reserva ese derecho. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que podamos desarrollar la capacidad espiritual de perdonar, de soltarle el cuello al que queremos asfixiar, al que queremos ahorcar, estrangular, ultrajar, al que queremos destruir por lo que nos hizo, por lo que se merece. Dios quiere que seamos libres de ese sentimiento, de esa emoción que es dañina, entre otras cosas. Muchas enfermedades físicas, emocionales y mentales son originadas por un odio acumulado. El cáncer, muchas formas de artritis, de enfermedades reumáticas, de problemas de alergias, de infertilidad. Bueno, hay tantas situaciones que son el resultado de acumular el enojo. Y qué bueno poder experimentar lo que el mismo apóstol San Pedro en el Nuevo Testamento nos dice, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, delante de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Desahoguémonos en Él. Confesemos nuestras cargas, confesemos nuestra amargura y descansemos. Y dejemos que Dios sea quien haga justicia. Confiemos en Él, confiémosle nuestra causa al Señor, que Él sabrá qué hacer, porque Él es juez y es justo. Él es bueno y es misericordioso. Así que imitemos el ejemplo de Jesús. No usemos palabras que deseen el mal a otros, aun si nos hizo daño. Estos salmos maledicentes nos recuerdan los pesares amargos de mucha gente que sufre, y la lectura de estos mismos debe movernos a luchar a favor de la injusticia. Además, nos hacen recordar que debemos perdonar. Es que Dios, al escuchar esos gritos de las víctimas y tras haber sufrido como ellos sufren, Él sabe lo que significa perdonar. Es algo muy grande que solo puede salir del corazón de Dios. Pero Dios nunca avalará la impunidad. Él hará justicia. Y donde abunda el juicio, sobreabunda la misericordia. Nosotros también podremos lograrlo. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza, la valentía de poder también perdonar. También nosotros podemos hacerlo. No es imposible para el que cree. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.